Vamos a continuar con los ejercicios, los ejemplos de la unidad 2, recordando que previamente trabajamos con los problemas iterativos, luego aplicamos el polinomio de Taylor. Es importante siempre tener en consideración el criterio de parada. En el polinomio de Taylor, recordar que cuando trabajamos con funciones polinómicas en el enésimo orden del polinomio, el error verdadero debe ser igual a cero, y que cuando trabajamos con otras funciones pudiera ser cero o no. ¿De acuerdo? Se exige que cuando trabajemos con funciones polinómicas aplicando el polinomio de Taylor, para garantizar que el resultado es correcto, el error debe dar cero en ese entonces. Vamos a continuar con los métodos abiertos y con los métodos cerrados. Vamos a explicar, en este caso, el ejemplo 2.2, que nos permite aplicar el método de bisección, que es un método cerrado. Tenemos el intervalo en el cual se debe encontrar la raíz de la función. Tenemos el criterio de parada, que nos indica que el error aproximado tiene que ser menor a 0.10 para calcular el cero de esa función, los ceros aproximados de esa función. La función se muestra, que es la función f de c. Entonces, luego de validar todas las consideraciones del método de bisección que debemos tener presente, procedemos a darle solución al problema. Lo primero que debemos hacer acá siempre es realizar la construcción de la tabla. La tabla va a estar constituida por la columna donde tenemos la iteración que estamos realizando, los dos intervalos, el intervalo A, el valor del otro extremo del intervalo, que es el valor de B, la función de C, el valor de C, que es la aproximación que obtenemos al aplicar el método, f de A, f de B, la función evaluada en C, el error aproximado, el error verdadero y f de A por f de C. En este caso, en esta columna, solo colocamos el signo del resultado de esa multiplicación, porque debemos aplicar un algoritmo que ya les indiqué previamente en las explicaciones de la unidad y que lo tienen en su guía. Básicamente, el obtener los ceros de la función se basa en la aplicación del algoritmo para darle solución al método. Entonces, ¿qué debemos hacer? Comenzamos con la primera iteración, la iteración número 1. Recordemos que en los métodos cerrados, las iteraciones comienzan en la iteración 1. En este caso, vamos a proceder al calcular la aproximación. La aproximación aplicando el método de bisección va a ser igual a más b sobre 2. Recuerden que en este método lo que se logra es ir tratando de disminuir el intervalo hasta lograr la proximidad requerida según la tolerancia que tenemos en el problema para darle la solución requerida. Entonces, 12 más 16 entre 2 es igual a 14. Eso va a ser mi nueva aproximación. La aproximación que estamos entregando como resultado en este instante. Calculamos f de A, calculamos f de C, calculamos f de B. No podemos calcular el error aproximado porque recuerden que el error aproximado siempre requiere de dos iteraciones. Tenemos el error verdadero y f de A por f de C obtenemos que f de A por f de C va a mantener el valor positivo. Como mantiene el valor positivo, en este caso, según el algoritmo que debemos aplicar, el valor de A va a ser igual a C. En este caso, el valor de A va a ser igual a C y B se mantiene. Entonces realizamos la siguiente iteración. En este caso, cuando trabajamos con la iteración 2, tenemos que A pasa a ser C, que es igual a 14, y B se mantiene. Aplicamos la ecuación de A más C sobre 2, A más B sobre 2, y calculamos el nuevo valor de C. Este valor de C lo volvemos a tabular. En este caso, en nuestra iteración 2, el valor de C va a ser igual a 15. Volvemos a calcular f de A, f de B, f de C. El error aproximado en este caso sí lo podemos calcular aplicando la fórmula valor aproximado actual menos valor aproximado anterior sobre el valor aproximado actual por 100 y nos da un valor de 6,66. En este caso,
nuestro error aproximado, que es 6,66, aún es mayor a la tolerancia. Por lo tanto, debemos seguir realizando los cálculos. En este caso, f de A por f de C va a ser de signo negativo. Como es de signo negativo, cuando tratamos con la iteración número 3, el valor de A se mantiene, pero B pasa a ser el valor de C. ¿Ok? Entonces, volvemos a realizar los cálculos, volvemos a realizar las iteraciones pertinentes hasta que se cumpla el criterio de parada. Siempre tenemos que chequear el valor de f de A por f de C, que es lo que me permite, según el algoritmo, actualizar el valor de los extremos del intervalo y posteriormente hacer los cálculos de los errores para verificar que se cumpla el criterio de stop, que está basado en términos de la tolerancia. Y no es más hasta la iteración número 9, cuando el error aproximado va a ser menor a 0,10, tal cual lo observan en el ejercicio de la guía, obteniendo una aproximación de C igual a 14,78, que es el valor aproximado que genera el método de bisección. De igual manera, este procedimiento se aplica al método de falsa posición, solo que la aproximación de C se calcula mediante la aplicación de otra fórmula que la tienen en sus guías.